Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que comienza con estos adelantos. Científicos de China y Cuba quieren adelantarse a futuras pandemias mediante la investigación de una potencial vacuna genérica. América Latina y el Caribe deben mantener políticas fiscales y monetarias expansivas según la CEPAL. El Fondo Monetario Internacional alerta del riesgo de la robotización en plena pandemia. Nuevos despidos de trabajadores en la banca española se suman a los casi 19.000 de los últimos meses. Vean ustedes, científicos de China y Cuba quieren adelantarse a una futura pandemia con la creación de una vacuna genérica. Científicos de Cuba y China quieren adelantarse a futuras pandemias mediante la investigación de una potencial vacuna genérica que proteja contra diferentes tipos de coronavirus y posibles variantes emergentes. El proyecto PanCorona tiene su base en un centro de investigación y desarrollo biotecnológico conjuntos que funcionan desde 2019 en la ciudad de Jiangsu, provincia de Hunan, y lo lideran expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la isla caribeña. Su director, el doctor Gerardo Guillén, explica. Es de esperar que ocurran nuevas epidemias y el coronavirus, que es una familia de virus, es uno de los más propensos a causar zoonosis, que es el paso de animales a humanos. PanCorona es un antígeno de tipo recombinante, que es la plataforma de desarrollo de vacunas en la que el Centro de Ingeniería tiene mayor experiencia, con antecedentes exitosos como la de hepatitis B, además de 2 de los candidatos contra la COVID-19, uno de ellos, Abdala, en última fase de ensayos clínicos. Y en base a esta experiencia diseñamos antígenos que son, vamos a decir, artificiales, porque unen fragmentos comunes a estos coronavirus que no necesariamente están unidos en los virus naturales. Y estas proteínas artificiales con estas regiones comunes es lo que sería el candidato vacunal. Estas trabas y el bloqueo, como ellos llaman al embargo de Cuba, también han hecho más creativos a los científicos de la isla. No hay tal reactivo, bueno, ¿cómo podemos sustituirlo? ¿Cómo podemos cambiar el proceso? El Fondo Monetario Internacional alerta por el riesgo de la robotización en plena pandemia. La pandemia ha acelerado el uso de robots y ello, según el Fondo Monetario Internacional, puede provocar disturbios sociales, ya que los empleos menos calificados son los más vulnerables. El Fondo Monetario Internacional ve en ese proceso una amenaza creciente a los empleos más precarios, en línea con lo que está sucediendo con el teletrabajo, cuya extensión, dice el FMI, está perjudicando a los trabajadores con salarios bajos y ensanchando la desigualdad. El propio fondo acreditó en un estudio reciente que los jóvenes no calificados, las mujeres, los trabajadores a tiempo parcial y los empleados de las pequeñas y medianas empresas serían los perdedores de la generalización del trabajo a distancia. Lo que teme ahora el FMI es que si la pandemia acelera el ritmo de la automatización en los procesos industriales o en la logística, como está sucediendo, es posible que nos enfrentemos a una recuperación sin empleo para los trabajos menos calificados, muchos de ellos empleados en actividades físicas como la carga y descarga en grandes instalaciones. Nuevos despidos de trabajadores de la banca española incrementan el número que ya llegó a los 19.000. CaixaBank anunció la pasada semana que tras su fusión con Bankia prevé llevar a cabo el que será el mayor despido de la historia de la banca española, con 8.291 trabajadores, el 18,7% del total de empleados en España, y el cierre de 1.534 oficinas, el 27% de la red. Por su parte, el BBVA ha planteado a los sindicatos el despido de 3.800 empleados en España,
el 16,3% de una plantilla de unos 23.300 trabajadores, además del cierre de 530 oficinas, el 21,3% de su red. Las entidades financieras españolas, inmersas o no en fusiones, han planteado en los últimos meses casi 19.000 despidos. América Latina debe mantener una política fiscal expansiva para contener los embates de la pandemia, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe deben mantener políticas fiscales y monetarias expansivas para contrarrestar el impacto causado por la pandemia de coronavirus en medio de la fragilidad que muestra la recuperación económica, reveló un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En el documento, la CEPAL, dependiente de Naciones Unidas, destacó que los esfuerzos fiscales anunciados en 2020 representaron el 4,6% del Producto Interno Bruto en promedio en los países de la región. Los esfuerzos se dirigieron a fortalecer los sistemas de salud pública, a apoyar a las familias y proteger la estructura productiva. El organismo ha estimado que la recuperación de los niveles del Producto Interno Bruto anteriores al inicio de la pandemia no se alcanzará antes de 2023 en la mayoría de los países de la región. Además, consideró que el gasto fiscal no solamente debe servir para apoyar la demanda interna, sino también para avanzar en inversiones intensivas en empleo, la transformación productiva, además de fortalecer y universalizar los sistemas de protección social. La CEPAL incluso ha planteado la necesidad de ampliar y redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Según un informe de la Organización de Estados Iberoamericanos, en América Latina, cerca de 17 millones de estudiantes de secundaria y de los primeros años de la universidad podrían abandonar sus estudios. En términos educativos, el día 12 de marzo, cuando se declara la pandemia, quedan sin asistir a sus colegios, sus escuelas y sus universidades unos 180 millones de niños, niñas y jóvenes de la región. Hay un confinamiento masivo, obligatorio, que supone la interrupción absoluta de la actividad educativa. Eso tuvo un impacto muy grave en su momento, y un impacto que se hizo una evaluación inicial que hicimos nosotros desde la OI, es que ¿qué podía suponer eso en la pérdida de aprendizaje de los chicos y las chicas? En ese primer momento el cálculo estaba establecido en torno al 25% de pérdida de aprendizajes. Vamos a hacer una actualización de esa investigación dentro de un mes más o menos, y tenemos ya una imagen diacrónica de qué es lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora. Ese impacto de pérdida de aprendizaje supone un impacto en pérdida de competitividad y productividad de la región. Va a ser una región más pobre en el futuro y que las competencias y habilidades que tengan estos chicos y estas chicas van a ser más débiles. Por lo tanto, su futuro laboral va a ser mucho más dificultoso y con menos, capacidad de retribuciones que otros que no han sufrido este, impacto de la pandemia. La Cruz Roja Internacional pide un esfuerzo a los gobiernos para vacunar a los migrantes en Sudamérica. El vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Gilles Carbonnier, pide hacer un esfuerzo regional para que los migrantes que transitan por Sudamérica y Centroamérica formen parte de los planes de vacunación contra la COVID-19. Ninguno va a ser seguro mientras que no todos seamos seguros. Y los migrantes a veces no pueden o no están registrados para tener acceso a la vacuna y están más vulnerables por el mismo hecho del desplazamiento, sin tener dónde aislarse, dónde isolarse, porque no tienen sus casas. Entonces se tiene que hacer un esfuerzo regional. La migración sigue siendo un fenómeno masivo que preocupa al organismo humanitario, sobre todo porque vemos que hay muchos niños y jóvenes que ahora van solos, sin estar acompañados y tienen más riesgo, asegura la Cruz Roja. Y albergues del sur mexicano rechazan a migrantes en medio de una política restrictiva. Los migrantes centroamericanos afrontan el rechazo en los albergues del sur de México. En refugios como Belén y la ciudad de Tapachula, le niegan el acceso a migrantes con argumentos de que no hay espacio o de que no reciben familias por la pandemia de COVID-19. Tal es el caso del hondureño Norlan Hernández, quien acompañado de su esposa y su hijo abandonó su país por amenazas de crimen. Sí, bastante difícil porque se me han andado desde la mañana caminando con ellos y así ha sido bien difícil, bastante difícil.
Estas escenas ocurren en medio de cifras récord de flujo migratorio, como revelan los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, que detuvo en la frontera con México un histórico de más de 172.000 indocumentados en marzo, casi 19.000 menores de edad. El gobierno también registró en marzo un número récord de 17.445 migrantes presentados ante las autoridades migratorias y 3.139 menores no acompañados. El Instituto Nacional de Migración prometió la semana pasada instalar 17 albergues en la frontera sur en los estados de Chiapas y Campeche para resguardar a cerca de 7.000 menores de edad solos o acompañados. Sin embargo, en Tapachula, las familias con niños menores de 5 años aún viajan por toda la ciudad en busca de refugio para evitar pasar la noche en la calle. Mientras los migrantes se quedan sin refugio, el gobierno ha reconocido el despliegue de 12.000 personas, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios para frenar a los centroamericanos. En tanto, las solicitudes de migrantes que buscan refugio en México aumentaron un 31,63% anual en el primer trimestre de 2021. Y en Bolivia se realizó un encuentro para formalizar y crear la denominada RUNASUR. El expresidente Evo Morales anunció que se inició la primera reunión del equipo técnico para la conformación de RUNASUR, un organismo internacional que apunta a aglutinar a los pueblos originarios de América del Sur. Hoy se inicia la primera reunión del equipo técnico para conformar RUNASUR. Los pueblos indígenas y organizaciones sociales de nuestra América del Sur trabajamos juntos para fortalecer la integración y por la liberación de los pueblos, escribió en su cuenta de Twitter. Morales había anunciado hace varios días la reunión de organizaciones sociales a nivel internacional para ultimar los detalles de creación de RUNASUR. La iniciativa cuenta con la participación de movimientos indígenas, plataformas sindicales y movimientos sociales de la región. Casa Propia con Sindicatos es el nombre de la iniciativa que contó con la presencia en Argentina del presidente Alberto Fernández. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. En Argentina, con la presencia del presidente Alberto Fernández, se realizó la firma del convenio Casa Propia con Sindicatos para la asignación de 1.200 viviendas a trabajadores y trabajadoras de la CTA de los Trabajadores y de la CGT. El objetivo del convenio es facilitar el acceso a la vivienda, promoviendo la participación activa de los sindicatos en la asignación de las viviendas de los desarrollos urbanísticos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En el acto, el presidente Alberto Fernández celebró que ambas centrales estén juntas hoy acá. En un comunicado, la Confederación Sindical de las Américas anunció con pesar la noticia del fallecimiento del compañero Fernando Vasco Berazaín, dirigente sindical de AUTE-PIT-CNT de Uruguay y exsecretario técnico de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, hecho acaecido este 24 de abril en Montevideo. El sindicato de minoristas, mayoristas y grandes almacenes presenta una denuncia con 28 alegaciones contra la corporación Amazon, a la que acusa de torpedear la formación de un sindicato en la planta de Alabama de 5.800 trabajadores. 25 países, entre los que figuran Guatemala, Panamá, Honduras y República Dominicana, tienen la capacidad de eliminar la malaria en 5 años, ha anunciado la OMS, Organización Mundial de la Salud. Otros 11 quedaron definitivamente libres de esta enfermedad en 2020. La Amazonía vive uno de sus peores momentos a la sombra de la pandemia de coronavirus. La Amazonía sufre en silencio uno de sus peores momentos. A la sombra de la pandemia, la deforestación en 2020 arrasó 2.3 millones de hectáreas de selva, lo que equivale a una superficie mayor que toda la extensión de El Salvador. Los últimos datos estimados por el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, que vigila el avance de la deforestación a través de imágenes por satélite, han revelado un aumento en la virulencia de la deforestación en coincidencia con la emergencia sanitaria, hasta ser del 2020 el tercer peor año de la historia. Matt Feiner, investigador del monitoreo de la Amazonía andina.
fue un mal año en términos de los incendios forestales, sobre todo en Brasil y Bolivia. Pero lo que pasó en el 2020 es sí, hubo incendios forestales, porque fue un año más seco. El 2021 tampoco invita al optimismo, pues el pasado marzo fue el mes que más deforestación se registró en Brasil de los últimos 6 años, con 367.600 hectáreas de selva. Esto según fuentes oficiales. Cientos de artistas, técnicos y productores uruguayos deben reinventarse en medio de la pandemia. Mareas de aplausos y silbidos, giras, festivales, todo esto que hoy parece tan lejano, era ayer el motor y la rutina laboral de cientos de artistas, productores y técnicos uruguayos que ahora deben reinventarse para sobrellevar la pandemia con oficios tan distantes como la poda o la herrería. Juan Falcone acaba de cumplir 38 años, de los cuales, como dice, casi 18 estuvieron dedicados al mundo de los espectáculos. Empezó haciendo fletes o traslado de equipos para montar en escenarios y fue sumando otras tareas. Y se me despertó un poco la curiosidad. Es un lindo rubro, es sufrido. Estás todo el día quemándote, estás todo el día tocando fierros calientes. Es muy... es honrado, de alguna manera. Cuando se declaró la emergencia sanitaria en Uruguay por la COVID-19 el 13 de marzo del 2020, Falcone se encontraba en el Festival Iberoamericano Vive Latino en México con el Cuarteto de Nos, banda uruguaya galardonada con 2 Grammy, de la cual hasta hoy es jefe técnico. Cuando se canceló la gira, que seguía por Centroamérica, el técnico que también trabajó con los grupos Bajo Fondo, La Vela Puerca o No Te Va a Gustar, vio cómo se empezaban a apagar las velitas del sector. Unos 3 meses después, Fierrito, apodado así por sus piercings, cerró su empresa porque no podía solventar los costos. Esta fue la situación de muchos en Uruguay, que pese a haber sido pionero en julio de 2020 en retomar los shows en vivo con aforo reducido y a no registrar brotes en sus salas, suspendió los espectáculos públicos por la escalada de casos en 2021. Y una ONG lanza una campaña para concientizar acerca de la violencia hacia las niñas. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo. Queremos recibir educación, estar protegidas y sanas. Merecemos un futuro mejor. Creemos que los gobiernos, comunidades y familias deben poner un fin a la violencia. Estamos aquí para defender nuestros derechos, porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras. Lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos. Juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad, porque creemos en ellas. La situación es muy grave. El tema de violencia se ha acrecentado, especialmente ahora en épocas de COVID. Lastimosamente vemos que los factores que antes tenían de protección a las niñas han desaparecido, como la escuela, por ejemplo, lo cual se evidencia por los casos de maltrato y de abuso. La otra es el tema de embarazos en niñas, que es muy, muy grave, que le digo, yo soy de Guatemala y aquí nosotros hemos observado en un reporte que se presentó, sí podemos ver de que 12 niñas dieron a luz por día. Le hablo niñas entre 10 y 14 años de edad, que son niñas madres. Nos vamos a El Salvador, donde un padre creó un pupitre para su hija para evitar el coronavirus. Él es el carpintero salvadoreño William López, que tomó la iniciativa de diseñar y fabricar un pupitre de madera personalizado para proteger a su hija de 6 años del virus, luego de su regreso a las clases presenciales.
Para William no tiene precio que su pequeña esté protegida. Más seguro al saber que mi hija está ahí recibiendo su clase. Es para protegerla sobre el virus. La niña asiste a la escuela pública del Cantón San José Cortés, ubicada en el municipio de Ciudad Delgado, y cursando preparatoria tiene un espacio reservado para su pupitre que le permite tener distancia con los 11 compañeros con los que comparte la clase. William señala que es importante que el gobierno adopte estas medidas para proteger a todos los niños. Salvador acumula 68.318 contagios de COVID-19, de los que 1.880 casos están activos, 2.098 fallecidos y 64.340 personas se han recuperado. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.